buenos días. Es martes 5 de marzo y nuestra lectura hoy está en Números 12 a 14, en el Salmo 28 y Colosenses capítulo 2. Meditaremos en Números 12. Escuchemos la lectura que nos trae Eli hoy. Números capítulo 12, versículos 1 al 9. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Vamos a dividir nuestra meditación en tres apartados esta mañana. En primer lugar, la murmuración de María y Aarón. Aarón, el sumo sacerdote, y María, una profetisa, de acuerdo a Éxodo 15, 20 y 21, eran líderes de Israel, junto con su hermano Moisés. El motivo aparente de su discusión fue la esposa de Moisés, que era cusita, etíope y por consiguiente gentil. Si esta era una nueva esposa, o se trataba de Séfora, la mujer de Moisés de años antes de la salida de Egipto, no lo sabemos. Sabemos que Séfora era madianita, por eso se sugiere que quizás fue un segundo matrimonio, pero no hay indicios en ninguna parte de que Séfora haya muerto o no se nos informa, cosa que pudo pasar en medio del Éxodo. De cualquier manera, lo más importante es darnos cuenta de que la motivación de Aarón y de Miriam, también llamada así, es la que manifestaron en el versículo 2. Si nosotros vamos a Números 12:2, dice: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Pero en el verso 1 dice que hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. No hay una relación obvia entre lo que dijeron y el hecho de que Moisés se hubiera casado con esa mujer. Tenemos que deducir que el tema de la mujer era tan solo un pretexto para cuestionar la autoridad de Moisés, del mediador. Aarón era el sumo sacerdote, Miriam era la profetisa. Dios había derramado su espíritu en el capítulo anterior sobre los 70 ancianos. ¿Sería que Moisés era uno entre muchos otros de igual autoridad? Esa es la expectativa a la cual nos lleva el texto. Pero la causa real fue celos. Los celos que surgen en el corazón de Aarón y de María a causa del liderazgo que Moisés ejercía. Y se preguntaron si solo Moisés tenía el privilegio de recibir mensajes de Jehová o si Dios también había hablado por medio de ellos. Claro, ya la capacidad de Moisés había sido cuestionada. En el capítulo 11, versículo 4, hay
personas extranjeras que se quejan de la comida, que en realidad es una queja contra la autoridad. Pero ahora son sus propios hermanos quienes cuestionan su autoridad. Y tristemente, el conflicto que encontramos aquí se manifiesta entre hermanos, dentro del círculo íntimo de la familia. Esto es algo triste, pero lamentablemente sucede en las mejores familias. Sucede porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza corrompida, y parece mentira que aún en medio de familias bien establecidas y comprometidas en el ministerio puedan surgir celos, envidias y contiendas entre hermanos, no solo de la iglesia como familia, sino también de familias naturales. Las personas a menudo discuten sobre diferencias menores, dejando sin tocar el verdadero asunto en cuestión. Y esto es lo que le sucedió a María y Aarón. Se acercaron a Moisés para presentar una queja. Ellos representaban a los sacerdotes y a los profetas, los dos grupos más poderosos en medio del pueblo después de Moisés. Pero como hemos dicho, el verdadero asunto en cuestión eran los celos crecientes en contra de la posición e influencia y liderazgo que Moisés ejercía sobre el pueblo. Al no poder encontrar falta en la manera que Moisés conducía al pueblo, decidieron criticar a su esposa. En lugar de encarar el problema de frente, tratando directamente su envidia y su orgullo, escogieron crear una situación que les distrajese del verdadero asunto en cuestión. Y esto a veces es la estrategia que nuestras tendencias pecaminosas nos llevan a seguir en el contexto de la iglesia. Cuando estás en desacuerdo, detente, pregúntate si lo que motiva la discusión es el verdadero asunto o si en realidad hay una cortina de humo que se ha introducido atacando el carácter de alguna persona. Si tú recibes una crítica injusta en el ministerio que llevas a cabo, recuerda que es posible que los que te critican en realidad estén evitando enfrentar el verdadero problema. En esos casos no te tomes a pecho este tipo de crítica. Pide a Dios que te ayude a identificar cuál es el verdadero problema y entonces tratar con él. El segundo apartado es la mansedumbre de Moisés. El verso 3 nos dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Siempre que el pueblo murmuraba, Moisés llevaba el caso al Señor. No obstante, cuando él mismo era objeto de las murmuraciones, no hacía nada. Por eso nos vale notar dos datos importantes. Que el Señor escuchó lo que fue dicho, pero que por otro lado, Moisés era paciente. En el verso 4 se nos informa que fue Dios quien intervino. La mansedumbre de Moisés ya se había anticipado cuando Moisés se negó a cumplir la petición de Josué de prohibir a Eldad y Medad que profetizaran en el campamento. Verso 29 del capítulo anterior, capítulo 11. Moisés no actuó, esperó en el Señor. Hay un salmo, el Salmo 37, versículos 9 al 11, que traza un paralelo entre los mansos y lo vamos a leer. Salmo 37 dice, versículos
9 al 11, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y dice el versículo 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, pues los mansos heredarán la tierra. Y aquí se traza un paralelo entre los mansos, los llamados desposeídos y los que esperan en el Señor. Jesús asumió a la perfección tal actitud y afirmó, como en el Salmo, que los mansos heredarán la tierra. Puedes leerlo en Mateo capítulo 5 y el versículo 5. Dios colocó a su siervo Moisés en esa posición. Moisés nunca lo pidió y hasta recordamos que en Éxodo 4 se resistió. El líder llamado por el Señor no lucha por posiciones, sino que confía y espera en el Señor. Si Dios lo colocó, ¿quién podrá quitarlo? El tema de la autoridad cobra mucha relevancia en la actualidad. Se cuestiona la autoridad de los padres, de los jefes e incluso la de los pastores. El deseo de autonomía predomina en medio de la sociedad. Y esto entra también en la vida de la iglesia y la contamina. La falta de sumisión revela la falta de preparación para asumir un liderazgo, ya que quien no se somete a la autoridad no tiene autoridad, ni puede esperar sumisión. Pero para acabar nuestra devocional en esta mañana, el tercer apartado, la miseria de María. La acción de Dios fue juzgar a Aarón y a Miriam, llamándoles a la puerta de la tienda. Los reunió allí y se les manifestó una columna de nube y respondió a la pregunta. Lo oyó el Señor. Y la respuesta que está en el verso 6 al 8 representa el clima del capítulo. El Señor contrastó su forma de revelarse a los profetas con cómo se revelaba Moisés y afirmó algo aún más maravilloso. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. La respuesta divina es realmente extraordinaria. Y esto esclarece de una vez por todas por qué Moisés ejerció un rol superior a cualquier otro en la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Así que, ¿por qué se atrevieron ellos a murmurar contra mi siervo Moisés? Dice el Señor. Dios les dio una señal objetiva. Moisés tuvo que interceder porque el Señor había herido a Miriam con la lepra. Qué terrible lección para ella y para todo Israel. Y allí nuevamente Moisés acude como intercesor y Dios respondió, pero no la libró de cumplir la ley, de guardar 7 días, expulsada del campamento por causa de su impureza. Oh Padre amado, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a respetar la autoridad que has puesto en nuestras vidas, a no murmurar. Señor, ¿qué daño hace la murmuración en la vida de la iglesia? Oh Señor, guárdanos de que aún en medio de nuestras familias surjan envidias, celos que nos llevan a menospreciarnos los unos a los otros, a criticarnos, a quejarnos y a murmurar. Señor, guárdanos de semejantes pecados, para que en pureza y santidad te sirvamos cada día con alegría.
Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Os espero mañana miércoles.